muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Soy Patricia Mullen y estoy acá compartiendo con ustedes La Otra Mirada. Y hoy vamos a charlar de un tema que es fundamental en nuestra vida, que es el tema de las emociones. ¿Qué lugar tienen en nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando sentimos una emoción? ¿Qué caso hacemos de la información que está en una emoción? ¿Qué registro tenemos de su importancia, ¿no? Es una pregunta muy interesante para hacernos, porque normalmente cuando nosotros tenemos una emoción, suceden varias cosas. Primero, que la emoción aparece de una manera espontánea, ahora vamos a ver en realidad cómo aparece, y después que como no tenemos una capacidad de atención sobre la emoción y de entender justamente la importancia que tiene la emoción como una información que me está hablando de mí, lo que solemos hacer es, como perdemos el control intelectual o racional de la situación, al tener una emoción, justamente yo estoy tomada por algo que no elegí, pero me está pasando, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer es intentar manejar esa emoción, salirnos rápidamente, resistir la emoción y también desde procesos internos psicológicos tratar de negar, enjuiciar la emoción, ¿no es cierto? Porque es como que no me tendría que sentir de esta forma. Por supuesto que estamos hablando cuando las emociones son desagradables, ¿no? Cuando la emoción es linda, nadie se resiste a una emoción, pero cuando la emoción es angustia, dolor, miedo, preocupación, ira, furia, vergüenza, ¿no es cierto? Emociones que consideramos desde lo intelectual como negativas, ¿no? O aflictivas, como se las denomina, esas no las queremos sentir. Entonces, lo que hacemos es tratar de rechazarlas o rechazarlas involuntariamente. Esto tiene un montón de consecuencias en nuestra vida. Entonces, hoy me gustaría compartir con ustedes una claridad sobre lo que es una emoción, que tengamos un panorama de qué es una emoción, de dónde sale una emoción, qué importancia tiene y cuál es la manera adecuada de transitar o atravesar una emoción para poder darle como salida a lo que es en realidad una emoción, que es una energía que se tiene que mover. La palabra emoción viene del latín, que significa energía en movimiento. Entonces yo digo que son como simbólicamente flechas que uno tendría que poder disparar para que uno suelta la flecha con fuerza, la flecha hace un recorrido y cae y se desactiva. Y ya la energía que tenía esa flecha desapareció. Simbólicamente, esto debería ser lo que nosotros tendríamos que poder hacer con una emoción para que la emoción no quede guardada y retenida. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes piensen que toda emoción que yo retengo es como si estuviera, siguiendo el ejemplo del arco y la flecha, como haciendo fuerza con el arco. Tengo la flecha puesta en el arco, pero estoy haciendo fuerza para que no salga la flecha. La estoy reteniendo. Entonces se me empieza a gastar una energía que no me doy cuenta que es así, pero así sucede en ese deseo o intento de retención. No tengo que soltar esta emoción, no la tengo que mostrar, no puedo hacer lo que esta emoción me está diciendo. Este discurso lo dice nuestra mente de una manera automática, no estamos eligiendo nosotros, a ver, ¿qué quiero hacer con esta emoción? No, hay una información en nuestra mente que está guardada, donde, por supuesto, directamente relacionada a nuestra historia familiar y a los patrones culturales y sociales que nosotros vivimos hoy, ¿no? Al modelo en el que estamos. Una persona que muestra sus emociones es una persona, no sabe controlarse, ¿no es cierto? En cambio, una persona intelectual, que parece que siempre estuviera bien, racional, que domina su carácter, parece una cosa muy valiosa, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que ni un extremo ni el otro. Además, pensemos que nosotros somos mente, cuerpo y emociones. Entonces, somos una unidad que no podemos dividir. Y partiendo de esta base, no hay absolutamente nada que esté mal. Es como que a veces algunas personas me dicen, qué lindo sería vivir sin emociones, ¿no? El otro día me decía una persona en una consulta y le digo, bueno, siento comunicarte que es imposible, porque es como que me dijeras que querés estar sin el brazo y no, lo tenés el brazo, es una parte constitutiva. Entonces, lo interesante de esto no es vivir sin emociones, sino ver qué hago cuando me aparece una emoción, entender de dónde me salió a mí esa emoción, qué información de mí me está dando esta emoción. El otro día hablábamos en el programa anterior sobre los personajes adaptativos o comportamientos o mecanismos adaptativos que nosotros íbamos encontrando a lo largo de la vida
para gestionar cierto estrés emocional que todos traemos de nuestras historias, ¿no? Entonces ahí claramente también hay emociones que estamos tratando de esconder detrás de una especie de máscara, ¿no es cierto? Y esto no es un proceso consciente, porque uno podría decir, no, pero yo no me estoy tratando de esconder detrás de nada. Esto no es un proceso consciente. Nuestra mente y nuestra parte profunda y el inconsciente tienen sus propios mecanismos y no nos van a preguntar a nosotros qué nos parece, qué querés que haga con esta emoción, porque si yo tuviera esta claridad, ya estaría interviniendo mi conciencia, mi mente, en una posibilidad de análisis de lo que está sucediendo. Entonces pensemos que nosotros estamos en el contacto con un contexto de manera permanente desde el minuto número 1 que nacemos. Y nuestra vida empieza a ser una sucesión de emociones. De hecho, durante el día atravesamos diferentes estados emocionales sin tener mucho registro muchas veces, ¿no? Por ahí nos levantamos cansados, después al rato estamos más conectados, después pasa algo y estamos contentos, después tuve un problema y me amargué, después a la noche me vuelvo a sentir mejor por otra situación, en fin, vamos haciendo como un circuito emocional que nos acompaña desde el minuto número 1 de nuestra vida hasta el momento en que nos vamos a morir. O sea que nuestra vida es un mapa de emociones. Entonces, ustedes imagínense, si nosotros no aprendemos o no encontramos la manera de transitar esas emociones, nuestra vida se convierte en algo muy complicado, donde todo el tiempo estamos tratando de hacer un esfuerzo por no sentir, por reprimir, por enjuiciar, por bloquear emociones. También hemos hablado de cómo todas las emociones reprimidas, cuando superan un cierto umbral de tolerancia, también pasan al cuerpo, ¿no es cierto? Con lo cual ya ahí tendríamos, que ya hemos hablado y seguramente volveremos a hablar, de cómo las emociones impactan en nuestra salud y se muestran a través de todas las enfermedades que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, imagínense si es o no una información importante de mirar. Pensemos esto, que estamos, como decía recién, en un permanente contacto con un contexto, con un entorno, con una familia, con una cultura, con una pareja, con una sociedad, en la que hay lo que se llama un mecanismo de estímulo y respuesta. Este es un mecanismo de base en la naturaleza. Y esto lo podemos ver todo el tiempo nosotros, por ejemplo. Salgo afuera y, como siempre digo este ejemplo, ¿no? Y hace, 5 grados bajo cero. Y mi cuerpo empieza a tiritar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Hay una respuesta ante un estímulo del exterior. Bueno, desde lo emocional, nosotros funcionamos exactamente así. Nuestras emociones son el resultado de un contacto con el exterior en el cual yo he hecho una cierta interpretación. Esto funciona así, para que uno entienda de dónde sale una emoción cuando yo la siento. Yo estoy en ese contacto con el exterior, a través de los órganos de los sentidos, recojo información, ¿no es cierto? Como si fueran sensores que toman información de ese contexto, y esta información va a mi cerebro, va a mi psiquis, y mi psiquis, mi mente, de acuerdo a quién soy, cómo me he construido, qué historia he tenido, hace una interpretación en un segundo, en una fracción de segundo. Ese contacto mío con el exterior, mi mente hace una interpretación. De acuerdo a esa interpretación, siento una determinada emoción. Entonces, a una emoción, energía en movimiento, debería seguirle una acción coherente con lo que la emoción me está diciendo. Vamos a dar un ejemplo. Supónganse que yo voy por la calle y de pronto estoy caminando por una calle que es un poco oscura y veo que vienen 2 personas ahí con un aspecto un poco intimidante. Mi mente recoge esa información, mi psiquis interpreta peligro, la emoción de miedo, ¿qué me quiere decir? Salí corriendo, andate, hay un peligro ahí. Entonces yo puedo hacer caso de mi emoción, salir corriendo, o sea, ser coherente en un comportamiento con lo que la emoción me está diciendo, o también me puedo quedar paralizada y no hacer nada, con lo cual no estaría haciendo caso de lo que la emoción me está diciendo. O sea, vamos a dejar este principio que es muy importante. A toda emoción le debería seguir una acción. Tengo miedo, salgo corriendo. Estoy triste, lloro. Estoy enojada, grité. Y esto no significa que uno vaya por la vida siendo un inadaptado social y se maneje siempre desde una impulsividad.
¿no es cierto? Que por supuesto que tampoco es el mecanismo adecuado. Uno tiene que lograr como un cierto equilibrio o aceptable equilibrio entre lo que pienso y lo que siento, ¿no es cierto? Para poder elegir, primero transitar la emoción que estoy sintiendo, no enjuiciarla y entender que esa emoción me está dando una información que es mía, que es interna. O sea, porque muchas veces, fíjense, ¿no? Muchas veces pensamos que la emoción que yo siento me la generó la persona que está enfrente, ¿no es cierto? Vos me trataste así y entonces yo me sentí pésimo. Y por supuesto que esto en una parte es así, pero la emoción que yo siento es por la interpretación que yo hice de lo que sucedió. Uy, me trataste pésimo, ¿qué significa? Que no me estás respetando, que tal, que me estás desvalorizando, etcétera, etcétera, ¿no? Sea cual sea la interpretación que yo haya hecho de la situación. Entonces, ¿qué es importante? Que sepamos que la emoción sale de adentro hacia afuera. Por supuesto que algo exterior en ese mecanismo de estímulo-respuesta me activó ese circuito de la emoción, sí, claramente. Pero lo importante es saber que la emoción me está hablando de una información interior de mi interpretación de la situación. Y fíjense que muchísimas veces, y esto lo podemos ver todos en nuestra vida, muchas emociones dolorosas o estados emocionales feos que tenemos tienen que ver con lo que nosotros interpretamos. Muchas veces las actitudes de las demás personas no implican lo que nosotros interpretamos que implican. Pero la interpretación que hacemos nosotros, que como digo está teñida por nuestra historia y nuestras cuestiones no trabajadas, muchas veces nos genera un gran sufrimiento, porque interpreto que lo que vos hiciste significa tal cosa. Y muchas veces, si lo pudiéramos preguntar a la otra persona, me diría, no, pero yo lo que te dije no quería decir eso que vos estás interpretando. Pero tampoco tenemos este diálogo aclaratorio, podríamos decir así. Entonces, pensemos una cosa, que además como todos traemos emociones de nuestra historia, de cuando éramos chicos, sin resolver, y el inconsciente es atemporal, con lo cual las emociones de dolor que todos tenemos estarían activas hoy, esas emociones sin ser gestionadas, que las tenemos todos de las heridas emocionales y todo lo que nos ha faltado a cada uno respectivamente, esas emociones van a filtrar, van a ser como un filtro que van a teñir o nublar mi percepción de la realidad. O sea, emociones no resueltas, o sea, energía en tensión que yo tengo de mi historia, va a filtrar la forma en que yo miro hoy mi realidad siendo adulta. Por supuesto que yo no me voy a estar acordando, esta herida de mi infancia, este miedo o esta angustia que tenía en el vínculo con mi padre, con mi madre, cuando tenía 5 años, está filtrando hoy la forma en que yo miro el mundo y la realidad. Claramente nadie tiene este registro, ¿no? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que ya desde chicos nosotros venimos bloqueando emociones, aprendiendo a reprimir, sometiendo cuestiones, ¿no es cierto?, tratando de encontrar maneras de no mostrar lo que sentimos, porque todos esto lo sabemos claramente. Cuando somos chiquitos nos empiezan a decir, esto está mal, esto no lo tenés que sentir, no te tenés que enojar, no tenés que tener una rabieta, y esto no significa que uno no tenga que educar para que la persona pueda adaptarse a normas de convivencia, ¿no es cierto? Pero pensemos que la espontaneidad que tiene un chico empieza a ser reprimida, empieza a ser castigada muchas veces, empieza a ser enjuiciada. Entonces, para que vayamos entendiendo también de dónde sale este mecanismo nuestro de reprimir las emociones, ¿no es cierto? De no hacer caso a lo que sentimos. Cuando somos chiquitos sabemos que si tenemos ciertas actitudes nos retan, si expresamos ciertas cosas nos castigan, si somos de cierta forma, a lo mejor nos dicen que no nos quieren cuando nos comportamos así. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a esconder, empezamos a desconfiar, esto es una palabra fundamental, porque tiene muchísimas consecuencias en nuestra vida después, empezamos a desconfiar de lo que sentimos. Como que lo que sentimos estaría mal y que si yo hago lo que siento y lo que necesito, en muchos momentos tengo una mirada desaprobatoria del entorno, que en una primera instancia son mi padre y mi madre o quien cumpla ese rol, ¿no es cierto? Entonces empiezo a bloquear lo que siento, ya desde chiquitito, porque tengo un miedo a perder el amor, un miedo a perder la pertenencia, un miedo a que no me quieran, ¿no es cierto? Claramente que
Es lo peor que le puede pasar a un niño chiquito, donde su supervivencia literal y simbólica depende de los adultos, ¿no es cierto? Podríamos decir entonces que empieza como a apagarse o a desconectarse involuntariamente la voz interior que me dice: hace esto, anda por acá, expresa esto, muestra tal actitud o tal emoción. Empiezo a desconfiar de esto, empiezo a desconectarme, empiezo a dejar de estar coherente, porque sería coherente que si yo tengo miedo, diga que tengo miedo, si estoy enojada a lo mejor grite cuando tengo 7 años, si me duele algo o me sentí mal por alguna situación, que llore, ¿no es cierto? Pero como un contexto me está mirando y está como enjuiciando de alguna forma muchas de mis actitudes emocionales, yo empiezo a guardármelas. Empiezan a acumularse, empiezo a retener, empiezo a sentir que cuando me pasa algo de estas características estaría mal visto por el entorno, y en esta necesidad que todos tenemos de ser queridos, de sentirnos aprobados, de tener una pertenencia al sistema familiar, de obtener una mirada aprobatoria, que en muchísimos casos igual no lo logramos, ¿no? Hacemos todo este proceso en un intento involuntario de gestión de lo que siento para sentirme parte de la familia a la que yo tengo, en la que yo estoy, ¿no es cierto? La familia que tengo. Entonces fíjense que estos mecanismos que todos empezamos a activar en algún momento son la resistencia a lo que siento. No tendría que sentir esto. Está mal que yo me sienta deprimida. Hay un juicio a la emoción, ¿no es cierto? Y también hay un miedo a que si yo expreso esa emoción, me sienta rechazada por el contexto. Entonces, fíjense que esto implica un gran esfuerzo energético, psicológico, en los vínculos. Entonces, es como que yo empezara a dejar de ser yo, ¿no es cierto? Que si soy yo, esto tiene un costo desaprobatorio en el entorno. Esto, imagínense que este mecanismo marca a fuego la vida de cada uno de nosotros. Ser vos tiene un costo. Entonces no seas vos, porque si sos vos perdés. Por supuesto que no lo tenemos con esta claridad, ¿no es cierto? Pero todos sabemos perfectamente la cantidad de veces, ¿no? Ir hablándolo con otras cosas que hemos charlado en otros programas, la cantidad de veces que hemos sido incoherentes, que hemos dicho sí cuando queríamos decir no, que hemos aceptado pautas o comportamientos de otras personas por temor a lo mejor a que nos dejen, que hemos negociado necesidades importantes para nosotros, ¿no es cierto? Por esta necesidad de aprobación, de pertenencia y todo esto. Entonces, sería como que empezamos a estar divididos, fragmentados, escindido, se dice, ¿no? Escindido es una decisión, es un corte. O sea, una parte mía es lo que siento de verdad y otra parte mía es la que voy a mostrar al mundo, porque de esa forma voy a encontrar una aceptación, o por lo menos una aceptable pertenencia a un contexto. Entonces, armamos corazas, ¿no es cierto? Armamos como corazas, como personajes, formas de actuar, los mecanismos compensatorios de los que hablábamos en el programa anterior, para esconder esa información. Porque esa información igual está, por más que yo la trate de mandar para el fondo, por decirlo de una manera simbólica, esa información emocional siempre está. Pero yo hago de cuenta que no está. Y a veces también hago de cuenta que no siento lo que siento, que no pasa lo que pasa, que no me duele lo que vos estás haciendo, que no me importa, que sigo en un eje cuando en realidad me desacomodó absolutamente lo que sucedió. ¿Se dan cuenta? El esfuerzo psicológico, energético y emocional que nosotros estaríamos haciendo con estas actitudes. Entonces imagínense que es como que necesitaríamos como anestesiarnos emocionalmente. Y además otro gran tema es que, fíjense, al no tener herramientas para decir qué hago con esta emoción que siento, lo que hago es resistirla, como decimos, y entonces trato de buscar o trato de encontrar mecanismos intelectuales o racionales que a mí me permitan hacer algo con esa información. Todos sabemos perfectamente, porque también lo hemos hecho miles de veces en nuestra vida, en millones de momentos, tratar de racionalizar la situación. Bueno, en realidad no es tan grave, en realidad no es tan importante. Bueno, después de todo, ¿a mí qué me importa lo que vos me dijiste? A veces esto es real, pero muchas veces esto no es real. Y como la mente, hemos compartido acá, ¿no? Que la mente tiene, primero, la funcionalidad de intentar mantenernos lo más equilibrados que podamos. Pero también tiene mecanismos que son muy mentirosos y muy engañosos,
donde a través de un pensamiento que yo me armo, me fabrico, me invento, me digo, trata de disimular lo que de verdad me está pasando desde las emociones. O sea, me estoy sintiendo pésimamente mal con una situación, pero trato de buscarle alguna forma de reciclarlo intelectualmente y me digo algo que más o menos me cierre, que más o menos me conforme y que más o menos me saque del estrés emocional que no estoy pudiendo integrar de ninguna manera. Piensen también que muchísimos síntomas que hay hoy, la ansiedad, la depresión, que están a la orden del día, y además de todas las enfermedades en realidad, hay claramente hay una necesidad, una intención de no conectar con lo que siento, ¿no es cierto? Hay como una especie de necesidad de anestesiarnos emocionalmente. Porque si a mí me toma una emoción, yo enjuicio la emoción, me resisto a la emoción, no entiendo la información que me está trayendo, el indicador de malestar que la emoción me está marcando, que la vez pasada decíamos como que las emociones dolorosas nos marcan a nosotros un camino. Salite de acá, andate de acá, poné un límite, decile que no permitas esto. Esta es la información que está en una emoción desagradable. Pero ¿yo qué hago? La reprimo. La enjuicio, la rechazo, la resisto, la racionalizo. Entonces mi inconsciente me dice, ¿yo qué hago con esta emoción que no estás pudiendo disparar como si fuera una flecha, como decíamos antes? Entonces es importante que nosotros encontremos la manera de aceptar la emoción, la manera de integrarla, la manera de identificarla. Y para esto claramente lo primero que tenemos que hacer es dejar de enjuiciarla. O sea, ninguna emoción que nosotros sentimos está mal, sino que es el resultado de ese proceso, como decíamos, de interacción con el entorno, donde cierta interpretación que yo estoy haciendo me está generando a mí esta consecuencia emocional. Con lo cual, interpretación de la realidad, emoción que siento, acción consecuente con lo que la emoción me está diciendo. Pero como sabemos todos, ese circuito se bloquea en el momento en que yo tengo que accionar con esa emoción y hacer lo que la emoción me dice. Tenés miedo, corre, como decía recién, estás triste, llorá, no sé, estás furioso, golpea la pared, hacer una descarga de la emoción. Porque la emoción necesita descarga. Y esto no significa que uno va a ir por la vida a los golpes, a los gritos, ¿no es cierto? Porque sería si no hay un inadaptado, ¿no? Pero sí es importante que sepamos que hay algo que nosotros tenemos que hacer con la emoción. Siempre doy este ejemplo que las emociones son como indicadores de tránsito, ¿no? Son flechas a disparar, es una imagen bastante simbólica. También podríamos decir que es como un semáforo en rojo que a mí me dice, o un semáforo que se está poniendo amarillo, o una señal de curva, o de calzada que se angostó. Y nosotros en la vida cotidiana hacemos caso de las señales de tránsito, ¿no es cierto? Porque si no hay caos como consecuencia. Entonces, en la vida, si tomamos estas emociones como indicadores de a dónde tenemos que ir, dónde tenemos que doblar, dónde tenemos que frenar, de dónde nos tenemos que salir, sería mucho más fluida nuestra vida, estaríamos mucho más relajados y estaríamos también muchísimo más coherentes con lo que es nuestra verdadera necesidad. Porque ahí fíjense que si yo hago lo que la emoción me dice, desactivo la energía emocional. A mí no me queda una cosa en tensión internamente, porque sentí que tenía que doblar y doblé. Sentía que tenía que poner un límite y lo puse. Tenía que decirte que no y te dije que no. Entonces fui coherente y no tengo una tensión interna por haber hecho lo contrario a lo que yo necesitaba. Mirémonos cada uno, ¿no? En nuestra vida, la cantidad de veces que hemos sido incoherentes y que seguiremos siendo incoherentes. La pregunta sería ¿por qué? ¿No es cierto? Y bueno, parte de lo que acabamos de compartir incide claramente en todo esto. El miedo a lo que el otro piense, el miedo a que me deje, el miedo a que me abandone, el miedo a que mi imagen esté en juego. Y como decíamos recién, todos traemos cuestiones sin resolver y emociones de la infancia que están en nuestro presente. Nuestra vida está filtrada todo el tiempo por esta información, ¿me entienden? Entonces, muchas veces también esto es importante, poder decirlo, que estamos como si fuera actuando desde emociones que tienen una edad infantil en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces en un vínculo de pareja actual,
yo estoy reaccionando, por supuesto sin tener la menor conciencia de que lo estoy haciendo, desde una emoción que yo tuve cuando tenía 5 años, desde un miedo. Porque imagínense que las emociones de nuestra infancia, si nosotros no hemos hecho un trabajo terapéutico donde hemos podido identificar eso, porque además eso se nos va a volver a repetir. Las emociones lo que tienen de interesante, podríamos decirle la palabra interesante desde el lugar de resolución que lo estamos planteando, es que se nos van a volver a mostrar. Van a buscar escenarios nuevos para salir a la luz. Entonces, sepamos que si tenemos emociones de la historia familiar, de nuestra historia infantil que no hemos resuelto, las vamos a volver a vivir, ¿no? Un patrón de emoción que se repite varias veces en mi vida y en diferentes contextos es algo que está pendiente de ser resuelto. Por eso se muestra, por eso lo vuelvo a sentir, por eso se repite una y otra vez. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que saber que muchas veces en la vida adulta estamos actuando desde emociones de la infancia. Como digo claramente, no sabemos que estamos haciendo esto y adjudicamos lo que siento a lo que me sucede en el contacto hoy, en el presente, con otra persona. Además piensan, a ver, ¿cuál sería el riesgo? Vamos a denominarlo así. El riesgo de que yo conecte con lo que siento o exprese lo que siento a otra persona. Y bueno, que en realidad quedo como si fuera vulnerable. El otro sabe lo que estoy sintiendo, el otro sabe lo que a mí me está pasando. Y todos tenemos, porque todos hemos salido de alguna manera dañados en un cierto aspecto de nuestra historia familiar o con una gran carencia en algún sentido, tenemos un miedo a la exposición, a que el otro me vea, a que sepa cuál es mi debilidad, mi fragilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que hacemos es proteger y no mostrar. Porque también, bueno, por ahí todos hemos vivido en algún momento, en algún vínculo que hemos tenido, cuando el vínculo no es saludable, porque para que el vínculo sea saludable, las dos personas deberían estar medianamente trabajadas y medianamente conscientes. Ha sucedido muchas veces que uno ha expuesto tal vez alguna cuestión de su historia o de su infancia o de su fragilidad y después la otra persona, a lo mejor en una discusión, ha apuntado. ¿Vieron cuando uno dice le di en donde más le dolía, ¿no es cierto? Toqué esa parte que más le duele, ¿no? Que a veces uno lo hace, por supuesto, también tomado por emociones. Y esto no es sano, no es saludable, no es bueno, ¿no es cierto? Que yo actúe usando la debilidad o el sufrimiento de otro para poder dañarlo, dominarlo, tener razón. Pero bueno, estamos hablando claramente de dinámicas tóxicas, ¿no es cierto? Pero digo, este miedo está. Este miedo a que si yo muestro mi vulnerabilidad o muestro mi debilidad, después el otro la use para dañarme. Entonces, como digo, como todos nos protegemos y todos nos escondemos detrás de mecanismos y comportamientos, bueno, tenemos un miedo a entrar en el dolor, ¿no es cierto? Porque, fíjense, hay una frase que la he compartido acá ya varias veces que a mí me parece tan interesante y que nos da tanto una posibilidad de resolución. La frase dice: la paz que tanto buscas está detrás de la emoción que tanto evitas. Esta es una frase de Christian Fleche, un médico, descodificador maravilloso. Entonces piensen que todos buscamos paz en nuestra vida, sí. Todos buscamos buenos vínculos, sí. Todos buscamos sentirnos bien, sí. ¿Y por qué no nos sentimos bien? ¿Por qué no encontramos buenos vínculos? ¿Por qué nuestra vida a veces es tan complicada? ¿Por qué estamos enfermos? Porque no tenemos la menor noción de cómo se gestiona una energía emocional y como estamos compartiendo, lo que hacemos es rechazarla, no entender la información que me está trayendo, enjuiciarla, pensar que estaría mal y que yo debería poder manejar mis emociones, ¿no es cierto? Y además que hay emociones que sí quiero sentir y emociones que no quiero sentir. O sea, en el mecanismo esencialmente estoy yendo en contra de mí misma. Porque además si yo entendiera que esta emoción me está diciendo, hace esto, o sea, que lo tomara como una información absolutamente válida, empezaría a actuar coherentemente con lo que necesito. Siento que tengo que ponerte un límite, te lo pongo. Siento que tengo que decirte que no, te digo que no. Siento que sí, te digo que sí. Siento que no quiero ir a tal lugar, no voy. La famosa coherencia, esta palabra inmensa en nuestra vida
que es nuestro, creo que el desafío más importante, ¿no? Hoy que está tan en boga esto del despertar de las personas, del camino espiritual. Bueno, no tenemos que ir a ninguna parte afuera para hacer este proceso, sino que tenemos que ir adentro, ¿no? Porque a veces, como también hemos compartido, uno se queda como en las formas exteriores de las cosas. Me voy a la India a buscar mi iluminación, lo cual no significa que no me pueda ir a la India, por supuesto, y hacer un retiro en un monasterio de Buda, ¿no? Budista, perdón. Pero lo que tenemos que buscar para poder resolver está dentro de nosotros. En general nos vamos hacia afuera a buscar. Por supuesto que a buscar ¿qué? Herramientas, metodologías, técnicas, conciencia, básicamente otra inmensa palabra. Para que yo pueda estar coherente, necesito tomar herramientas, necesito estar consciente, necesito dudar de las verdades, de los mecanismos y de la manera en que hasta ahora me he manejado. Porque fíjense, nuestra vida es una consecuencia, un resultado. ¿De qué? De todo, un resultado de lo que hemos vivido, de cómo hemos pensado, de qué hemos hecho con nuestras emociones, de los vínculos que hemos tenido, de cómo nos hemos construido, de las heridas emocionales que traemos, de las creencias que hemos pensado, que también sabemos, algún día vamos a hablar de esto, quizás el próximo programa, ¿no? Cómo las creencias en nuestra vida van generando realidad y nuestra vida es la consecuencia de cómo nosotros pensamos también. Cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos vinculamos. Todos esos elementos se articulan y el resultado, como si uno pusiera una cuenta, igual a mi vida. Entonces, cuando hay cuestiones en mi vida que no son como yo quiero, estoy enferma, tengo malos vínculos, siempre encuentro el mismo tipo de personas, estoy con una enfermedad hoy en mi cuerpo, no logro las cosas que quiero, tengo miedo, tengo ansiedad, me siento mal, me siento desconectada, estoy deprimida, estoy ansiosa. ¿Qué significa? Que tengo que mirar cuál es la información que dio como resultado esta situación en mi vida. Y para eso, como digo, necesitamos la luz de nuestra conciencia, esa capacidad que tenemos las personas de poder mirarnos en algún momento, como si fuera poder detener un botón automático de cómo vienen dándose las cosas. Sí, la vida es así, ¿no es cierto? Una especie de resignación. Decir, che, ¿qué protagonismo tengo yo en este proceso? ¿Qué es lo que podría hacer diferente? ¿Qué es lo que necesito cambiar? Porque también acá se instalan un montón de cosas que están en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Que la vida es difícil, que siempre hay que remarla, que bueno, nada es fácil, que en los vínculos uno sufre, que sin el sacrificio nada se logra en esta vida, ¿no es cierto? Todas cuestiones que no estoy diciendo que el sacrificio, una palabra de la que podríamos hablar, ¿no? Muy interesante también de analizar cómo está esto guardado en nuestra parte inconsciente como si fuera un valor, ¿no? Y esto no significa que uno no tenga que dedicar energía en la vida a las cuestiones que quiere y que la vida no sea un proceso donde hay desafíos, donde hay esfuerzos, pero los esfuerzos tienen que ser intencionales, deberían poder ser conscientes, ¿no es cierto? Pero no me quiero ir del tema de hoy, ¿no? Entonces, todas estas cosas también juegan a la hora de que nosotros estemos coherentes, ¿no es cierto? Como que todo es difícil y que yo pretendo tener una buena vida cuando todo el mundo vive prioritariamente con complicaciones y con sufrimiento, parece que fuera una utopía. Pero hoy fíjense que estamos en un momento muy interesante, más allá de todas las crisis, de las guerras, de los conflictos, de la situación económica, estamos en un momento muy interesante en cuanto a la posibilidad de hacernos conscientes. Tenemos herramientas como nunca hubo antes para poder buscar por acá, por acá, por acá. ¿Qué luz prendo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Con qué técnica? ¿Con qué metodología? No importa con cuál. Importa que yo entienda que yo tengo un protagonismo en el proceso de mi vida y que tengo una posibilidad de buscar herramientas para poder ir modificando todo aquello que a mí me haya generado un sufrimiento o que me esté generando un sufrimiento. Porque si no, fíjense que uno queda como víctima de la realidad. La vida es así y yo soy así. Y me pasa esto, y bueno, viste qué difíciles son las cosas, ¿no? Qué complicado que es vivir, ¿no? Que muchas personas también están, cuando uno tiene por ahí, yo a veces atiendo, ¿no? Personas que me dicen, ¿y qué sentido tiene la vida? ¿Y cuál es el sentido de todo esto? ¿No es cierto? Bueno, claramente uno ahí hay muchas cosas que no ha podido mirar, que no ha podido entender, que más allá de todo lo que existe afuera, esto también lo hemos charlado en algún momento, uno tiene un protagonismo sobre la realidad.
Por supuesto que hay una parte que depende del exterior, absolutamente. Y en esa parte del exterior hay un montón de componentes que nosotros no manejamos y en los que no intervenimos. Sí, claramente es así. Pero entonces, ¿yo qué protagonismo tengo? Yo tengo muchísimo protagonismo. En la posibilidad de conocerme, la posibilidad de verme, la posibilidad de registrarme, de trabajar mi historia, de ver el resultado que mi vida es hoy, si es un resultado positivo, si siento que estoy pudiendo manejar en el mejor sentido o direccionar las cosas hacia donde yo quiero, o la vida me lleva a mí de los pelos de cualquier manera, con sufrimientos, con vínculos difíciles, y yo nunca termino de entender qué parte tengo yo que ver en lo que sucede, ¿no? Esto es una gran pregunta para hacernos. ¿Qué parte tengo yo en lo que sucede en mi vida? Y bueno, es enorme la parte que yo tengo, pero por supuesto que para que esa parte enorme se potencie y yo pueda realmente, como si fuera, tomar las riendas en el mejor sentido, como que lo que vaya pasando prioritariamente vaya dependiendo de mí, tengo que tomar herramientas, tengo que tener conciencia, tengo que poder mirarme, tengo que poder dudar de todo lo que me dije hasta ahora, de cómo yo era, de cómo yo pensaba, de cómo yo funcionaba, y tengo que tener conciencia también de cuál fue mi historia. Ustedes podrán decir, ay, pero Patricia siempre está hablando de la historia familiar, pero ustedes piensen, esto es absolutamente inevitable, porque de ahí salimos, ahí nos estructuramos, ahí aprendimos a vincularnos con los otros, ahí aprendimos lo que es el amor, cómo nos miran, cómo no nos miran, si me aprueban, si no me aprueban, si siento que pertenezco, si me rechazaron. Y esto nos marca a fuego para el resto de nuestra vida. Entonces, todo lo que va pasando después está totalmente condicionado por esa historia. Por eso, si no la miramos en algún momento, no vamos a resolver. O resolveremos de una manera parcial, porque me estaría faltando a mí una parte importante de la información. ¿Entienden? Porque si partimos de esta base de que lo que yo vivo hoy como aspecto negativo es un resultado, y si yo no miro un resultado de qué, bueno, ¿puedo sí emparchar el resultado? Sí, puedo emparchar el resultado. ¿Puedo corregir cierta actitud? Sí, puedo corregirla. ¿Esto de verdad hace una resolución profunda de la situación? No, porque si yo no entiendo el mecanismo completo, de dónde salió esto que yo soy hoy, de dónde sale a lo mejor mi coraza protectora frente al mundo, de dónde sale el mecanismo de compensación, como hablábamos el otro día, por ejemplo, estar siempre para los otros, ¿no es cierto? Que yo creo que lo elegí conscientemente y claramente no lo elegí, sino que está determinado por el abandono que yo sentí cuando era chica. Entonces, esto siempre es una compensación. Entonces, fíjense que reconocer la emoción como que es algo mío que está saliendo de mi interpretación con la realidad es fundamental, ¿no es cierto? Y pensemos también que la emoción no es, desde el lugar que la estamos planteando, un enemigo que a mí me atrapa, me revuelca y me va a soltar cuando se le dé la gana soltarme, sino que yo tengo algo que puedo hacer con la emoción. Y pensemos también que una manera interesante de saber lo que nosotros tenemos para trabajar son las emociones que se nos plantean en el vínculo con los otros. Porque si partimos de la base de que una emoción es una energía y esa energía nosotros la estamos como de alguna manera emanando o conectando con el campo cuántico, el campo de información energética que compartimos con el resto de las personas. Podemos decir que todos tenemos una energía vibratoria, una vibración. Cuando yo estoy en una energía de enojo, estoy vibrando en una cierta emoción, ¿no es cierto? Cuando estoy en una emoción de tristeza, de angustia o de alegría, resueno, emito un tipo de energía particular. Ese tipo de energía, por supuesto, es inconsciente y es involuntaria. Pero como nosotros, mucho más allá de lo que nuestra mente consciente cree, nos relacionamos con las personas desde lo energético, un vínculo es un campo energético donde hay dos energías que se están compartiendo y que se están relacionando. Quien encuentra, por ejemplo, una relación de pareja, quien elige pareja es nuestra parte inconsciente en base a la energía en la que nosotros estamos vibrando. Uno cree que no, elegí esta pareja porque me encanta cómo es, porque me gusta esto. Sí, desde la parte consciente eso es así. Pero quien de verdad elige pareja, resuena con alguien energéticamente, es nuestra parte inconsciente. ¿En base a qué? En base a nuestra historia, a lo que nosotros todavía tenemos pendiente de ser resuelto. Entonces pensemos que
planteado de esta manera, los escenarios de vínculo con los demás son escenarios perfectos para que nosotros nos demos cuenta qué emociones están ahí. Las emociones que volvemos a sentir en el vínculo con los otros claramente nos están hablando de nuestra historia. Por supuesto, estamos hablando de las emociones que son negativas, ¿no es cierto? Si yo siento tristeza, frustración, enojo, ira, rechazo, desvalorización en el vínculo con otro, ese escenario, vamos a decirlo de esta forma, me está dando a mí una posibilidad de mirar, esa emoción, primero saber que la emoción que el otro me está haciendo sentir es una emoción que yo ya la traigo. Como que el otro fuera, como siempre me gusta decir, un actor involuntario en mi película. Me voy a encontrar, y esto uno lo escucha, ¿no? Hoy mucho, con personas que me van a conectar con los conflictos que yo traigo para resolver. O sea, los escenarios de vínculo son lugares en los que si nosotros podemos estar conscientes, van a aparecer las emociones que nosotros tenemos pendientes de resolución. Esto, por supuesto, que requiere que yo vuelva a mí, entonces. No es el otro, el desgraciado, el incorrecto, el que me está haciendo sentir de esta forma, sino que el otro, si yo lo puedo mirar adecuadamente y lo puedo ver conscientemente, me está trayendo a mis propias emociones, esas que yo tengo antes de conocer a esta persona. O sea, que la otra persona me estaría diciendo, acá te estoy activando. Por supuesto que el otro no sabe que está haciendo esto, ¿no? Como que me estaría mostrando las emociones que yo ya traigo. O sea que fíjense qué interesante, si lo podemos ver de esta manera. Para nuestro ego esto no es interesante, porque yo quiero que las emociones feas que estoy sintiendo sean por culpa tuya. Entonces, ¿cómo? Si vos me estás diciendo que la emoción que me estás haciendo sentir en realidad es una emoción que ya traigo, que me está hablando de mis heridas emocionales, yo ya no te puedo señalar más a vos, no te puedo decir más a vos que tenés la culpa de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Sino que tengo que volver a mí para ver qué información eso me está trayendo sobre mí. Como si fuera que el vínculo que yo me encuentro y las emociones que tengo me van a traer de vuelta a lo que yo tengo que mirar de mí. Si yo tengo entonces esta conciencia, fíjense que capitalizo los vínculos, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué suele suceder? Que como pensamos que es el otro el que me está haciendo sentir esto y que por culpa tuya yo me estoy sintiendo esta angustia o siento esta desvalorización, siempre tengo el foco puesto afuera, en la otra persona. Entonces, no entiendo qué parte tengo yo que ver en la situación, ¿cierto? Si yo tengo entonces esta conciencia de que lo que el otro me hace sentir me está conectando conmigo misma, bueno, tengo la posibilidad de volver a mí, por supuesto, soltando al otro. Esto no significa que yo, quiero aclararlo, ¿no? Que si el otro me estaba mostrando una emoción vieja que es mía, yo igual tengo que permanecer en un vínculo donde a lo mejor me están dañando, ¿no es cierto? O me siento rechazada, o me siento humillada, o me insultan, o me desvalorizan. Pero una vez que yo entendí para qué, vamos a plantearlo así, ¿no? ¿Para qué me encuentro una persona que me hace vivir estas emociones? Para que yo entienda que esas emociones yo ya las tengo y que son mías y que tengo ante esta percepción la posibilidad de ver qué hago, cómo hago para volver a mí y entender que esto es mío y que el otro me mostró solamente esa información. Pero digo, esto no significa que uno tenga que permanecer en vínculos tóxicos porque, que tengo que aprender, que también está esto muchas veces, Hoy está mucho esto, ¿no? No, bueno, yo sé que hay algo que tengo que aprender en el vínculo con esta persona, entonces me quedo con un costo emocional terrible. Esto no es así. Una vez que yo entendí para qué te encontré, para qué estás siendo violento conmigo, de qué desvalorización mía me estás hablando que yo traigo de mi historia, por qué me siento rechazada nuevamente y por qué ya traigo esa herida de mi historia. Por eso entienden que no podemos dejar de hablar de la historia infantil de cada uno de nosotros. A nadie le gusta que uno hable de esto, ¿no? Incluso decimos esta frase de no revolver. ¿Qué vas a ir a revolver? Ya está, el pasado está pisado, dice la jerga popular. Esto no funciona de esta manera en nosotros. Toda emoción dolorosa que tengamos del pasado está hoy en el presente. Como decíamos, y está condicionando y está filtrando mi vida adulta, mis vínculos, la proyección de mi vida, mi posibilidad de felicidad. ¿Entienden? Y acá también es importante esto, ¿no? Ya estamos en el último ratito del programa de hoy.
pero quiero como si fuera compartirles una pequeña técnica, pequeña o gran técnica, como una gimnasia emocional. ¿Qué hago cuando tengo una emoción? ¿Cierto? Porque si supiéramos qué hacer cuando tenemos una emoción, imagínense que lo haríamos. Porque muchas veces lo que sucede es que al rechazar esta emoción, lo que yo estoy haciendo en realidad es convertirla en un estado. Vieron que muchas veces una emoción en realidad se sabe, que por supuesto que además es un proceso neuroquímico, ¿no es cierto? Porque una emoción, en esto que decíamos antes, ¿no? Que es el resultado de mi interpretación en el contacto con una cierta realidad, esa interpretación genera bioquímicamente en mi cuerpo ciertas hormonas. ¿Vieron cuando hablan de las hormonas del bienestar, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, y hablamos del cortisol, de la adrenalina, como hormonas del estrés? Bueno, son como procesos neuroquímicos que se generan en nuestro cuerpo porque somos mente, cuerpo y emoción. Entonces lo que está sucediendo impacta en los 3 niveles al mismo tiempo. En mi mente, lo que estoy pensando, en mis emociones, lo que estoy sintiendo, y en mi cuerpo, qué tipo de hormonas está segregando mi cuerpo en ese momento. Si la emoción es linda, tengo serotonina, dopamina, oxitocina. Si no, tengo cortisol, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es importante que sepamos que muchas veces, si no encontramos la manera de gestionar la emoción, esta emoción, en vez de ser un impulso repentino que debería, como la flecha, soltarse y desactivarse, se convierte en un estado. Y yo quedo apegada a la emoción, retroalimentando el discurso interno que hace que esa emoción se mantenga y yo quede como sumergida en una especie de estanque de agua contaminada del que no me puedo mover. Por eso la palabra protagonismo en mis procesos es una palabra fundamental. Y cierro ya con esto de la técnica que les quiero compartir. Cuando yo siento una emoción, el primer paso sería poder identificarla, ponerle nombre a la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Como que sería como, apenas tengo una emoción desagradable, poder activar como si fuera prender un botón simbólico que es como una luz que a mí me permite mirar, como si yo prendiera un reflector. A ver, ahí ya me estoy haciendo consciente. A ver, estoy furiosa. Prendo la luz de la conciencia intencionalmente como un botoncito, como un dispositivo. A ver, ¿qué emoción estoy sintiendo? No sé, furia. Perfecto. ¿Cuál es el pensamiento que me generó a mí esta furia? Vamos ahí a la interpretación intelectual que hice de la situación. El nombre de la emoción es furia. Perfecto. ¿Qué es lo que pensé para estar furiosa? Nada, que vos habías hablado mal de mí con otra persona y entonces pienso que me traicionaste. Perfecto. ¿Es verdad lo que me estoy diciendo? A veces es verdad y a veces no es verdad. A veces ese pensamiento de que vos hablaste mal de mí con la persona, qué sé yo, es una interpretación que yo hice, que además vivimos interpretando y vivimos suponiendo. Pero esa interpretación a mí me genera una emoción real, ¿no es cierto? Entonces, perfecto. ¿Qué emoción me genera? Furia. Pensar que vos hablaste así, pensamiento, me genera emoción. ¿Cuál emoción? Furia. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? Acá viene como mi parte consciente y protagónica en el proceso. ¿Cuánto tiempo le voy a dar a esta emoción de furia? Con reloj, ¿no es cierto? 5 minutos, media hora, un día, una semana. Imagínense que si yo estoy haciendo ya este razonamiento, ya estoy consciente de la situación. Ya no es la emoción que a mí me está tomando y me está, como digo, llevando de los pelos, con los pies en el aire, sino que yo estoy como haciéndome dueña del proceso. Y me pongo un horario y me digo, bueno, le voy a dar media hora a esta furia. Ok, y con el reloj en la mano, pasó la media hora, terminó la media hora, me voy a caminar, me pongo una música, me salgo intencionalmente de la emoción. Es decir, he transitado la emoción con un protagonismo, ¿sí? La identifiqué, prendí la luz de mi conciencia, la identifiqué, le puse nombre, me fijé con qué pensamiento tenía que ver y pensé cuánto tiempo le voy a dar a esta emoción y después me salí conscientemente haciendo otra cosa que a mí me desconecte de esa energía de furia que yo tuve. Acá yo me he hecho cargo del proceso y no estoy diciendo que sea un proceso fácil. Pensemos también que si nosotros nunca en la vida hemos hecho un ejercicio así o nunca en nuestra vida hemos mirado las emociones y hemos entendido la importancia que tiene su información y las hemos negado, por supuesto que esto es como un nuevo hábito que podemos empezar a practicar. Pensemos también que el cerebro aprende por hábito, aprende por repetición. Entonces,
dejemos las sugerencias, dejar de tenerle miedo a las emociones y entender que hay algo que yo tengo que hacer con eso, que es una información que sale de adentro hacia afuera, que es una información que me está marcando el caminito, y que yo, cuanto más pueda hacerme cargo de mis propios procesos emocionales, soy una persona también mucho más libre. Porque imagínense que en general, como las emociones casi siempre tienen que ver con el vínculo con otros, quedamos como expuestos a que si el otro me trata bien, yo me siento bien, o que si el otro me trató mal, yo me siento mal. Por eso la palabra conciencia, la palabra protagonismo, la palabra proceso, ¿no es cierto? Todas estas palabras son fundamentales en una posibilidad de estar nosotros cada vez mejor, justamente con todas las experiencias y las situaciones que se dan en nuestra vida cotidiana, en el vínculo con los demás. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, es un tema fundamental. Si Dios quiere, nos estamos viendo, nos estamos encontrando la próxima semana a las 10 de la mañana por la 87.9 Radio Pública Suipacha y Rivas. Un gusto estar siempre con ustedes.